Tesoros del Ñelol. Río Negro es un pueblo de la región de los lagos donde crecí en la década de los 80. Comento esto dado que, como todo pueblo chico, era bastante horizontal, lo que nos permitía generar una conexión con cada miembro de esa misma sociedad. Lo digo desde la mirada del hijo de un profesor normalista, un tipo de profesor ideal para una parte de la historia del país. Crecí junto a una madre y 4 hermanos en un pueblo en donde lo naif y la cercanía hacía que uno pudiese convivir con cualquiera, entenderse con cualquiera y divertirse con cualquiera. Desde ahí fui aprendiendo conexiones, entendiendo cómo era posible que una vida en sociedad se construyera a partir del diálogo, la observación y la admiración. Desde donde uno podía comprender y entender la mirada del comerciante, del funcionario, del administrativo, de un profesor o de un empresario, en donde los amigos nos formábamos y crecimos estableciendo nuevos espacios de conversación, descubriendo, ampliando los horizontes, embarrándolas y volviéndolas a embarrar, independiente y solo con la necesidad de poder aprender en la medida que tú vas aprendiendo la experiencia, vas aprendiendo de los conocidos, vas entendiendo las miradas y vas comprendiendo que con las historias, como en todo pueblo chico, se construyen a partir de la anécdota y el refrán. Esto, la experiencia pueblo chico, el establecer, el cuidarse, el que entender que en el pueblo todos se conocen, por ende todos saben algo del otro, te genera también el espacio de ir vinculando, de ir estableciendo conversaciones, muchas veces irresponsables en la medida que cuentas con más información, las vas acotando y por ende te vas generando prejuicios y cortapisas que no muchas veces permiten ir ampliando las conversaciones hacia el futuro. Esto va generando conexiones, uniendo, admirando a quienes tú buscas admirar y cómo estos son capaces de, en la convivencia con todos, ir construyendo la historia de todos. Luego de este periodo de formación, crianza mutua, con el cuidado del pueblo, como solo el pueblo te lo puede generar, decido cambiar y venir a Temuco, en una aventura con los mismos amigos del pueblo, donde estudiar era como nuestra aventura en la ciudad. Una vez instalado en diseño, sin entender mucho qué era lo que iba a hacer y tratando de comprender este nuevo espacio de conocimiento, sufriendo con la admiración y la frustración de ver a amigos que tenían una capacidad enorme, mucho mayor a la mía en términos de su capacidad artística, de creación, de interpretación, de poder darle contexto a las cosas, de tener más conocimiento en áreas que no necesariamente tenían que ver con lo que estábamos estudiando. Esto fue generando espacios de admiración con amigos que hoy día son amigos de la vida y que en ese momento me hacían que me frustrara cada vez que intentaba algo. Ahí entendí que había que buscar espacios y espacios nuevos. Entendí en la metodología y cómo el diseño funcionaba en la interacción de acciones. El diseño ya no era solo un componente artístico o un componente estético, tenía que ver con la función. Solo tenía sentido en la función y cuando la gente y la sociedad lo iba adquiriendo, lo iba aprendiendo y lo iba utilizando. Más aún, sin saber que estaba utilizando diseño, quizás eso es lo más maravilloso del diseño, que la gente no se cuestiona sobre el uso, sobre las cosas, solo las usa. Y ahí cobra valor lo que diseñamos, lo que entendemos y cómo comprendemos esta interacción de acciones, de información, de estética y de funcionalidad que conforman el diseño como un bien público, como un bien de la sociedad. Entendí que mi estado entonces tenía que ver con cómo aprovechar esta capacidad de ir conectando y entender en la metodología un proceso de comprensión del diseño y cómo a partir de esto podía irme integrando en otras industrias, cómo podría irme formando en un camino que no era horizontal y no era el camino lógico, sino que tenía que ver con ir aprendiendo de otros, con ir aprendiendo y admirando a otros, con entender que desde las biografías no se construye el conocimiento, sino de interacción entre las personas. Pero esto, ¿cómo me permite estarles contando esto hoy en día? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? El ir entendiendo el diseño como una forma, como una disciplina que permite conectar a otros fue lo que me llevó a ir explorando en nuevos campos y entender que mis procesos de formación tenían que ser más amplios, tenían que ser más diversos. Ahí me integré a estudiar
procesos en áreas que no necesariamente eran las más vinculadas a diseño. Quizás lo más cercano era innovación, pero también estudié sobre administración, sobre economía, sobre gestión, cosas que eran muy distantes, y cuando uno estudia diseño, por lo general son los temas a los que uno rehuye. Encontrar valor en eso, en lo que no era cercano para mí, en lo que me sacaba de mi espacio de confort, fue muy valioso y me permitió entender de otras personas, entender de las experiencias de otras personas, de otros campos de conocimiento, de otras parcelas de sabiduría, poder integrarla, hacer estos puentes, estas conexiones que te vuelven al pueblo chico, a no tener prejuicios, a no cortar conversaciones a priori, a poder entenderte con otros, tener que entenderte en la diversidad, con todos y con todas. Vincularte, entender que tienes que construir puentes de conocimiento, que las verdades son verdades múltiples dependiendo del contexto y de dónde éstas se planteen. Esto te permite ir transitando distintos campos de conocimiento, y a mí me permitió ir abriendo un campo mucho más amplio. Me permitió conocer a personas valiosas en el camino, de las cuales admirar, no copiar. No se trata de imitarlos, se trata de entender los contextos de estas personas y cómo, a partir de eso, podemos ir construyendo nuestro propio ideario, nuestro propio camino, este camino sinuoso, sin muchas veces que no tenía bordes, por ende íbamos construyendo puentes. Y a partir de eso fuimos integrándonos en nuestro espacio, ya sea en el área de la salud, en el área forestal, en la industria, en el diseño propiamente tal, o en experiencias empresariales, muchas veces fallidas, muchas veces quebrado. Aprendí también a agradecer, a ser admirado y a haber desilusionado a personas, a pedir perdón, a dar las gracias y a avanzar entendiendo que uno no avanza desde la verdad, sino avanza desde la construcción de muchas verdades que son valiosas en cada uno de esos momentos. Esto hoy, ¿qué nos permite? Me permite poder establecer que hemos podido construir un camino que ha sido intersectado por distintas áreas de conocimiento, con distintas parcelas. Hoy, por ejemplo, hemos podido construir junto a amigos y amigas la primera cooperativa de industrias creativas, o quizás una de las primeras del sur del país. Esto integrando conocimiento desde áreas, incluso desde mismas áreas de creación, es decir, desde la publicidad, la fotografía, la literatura o el diseño, desde el marketing o el audiovisual, desde la música o los entornos digitales. ¿Por qué? Porque incluso cuesta muchas veces hablar dentro de las mismas disciplinas, dentro de gente que debiera tener cercanías disciplinarias, cuesta que se construyan puentes de conexión. Más aún, hoy día esto me ha permitido poder participar de uno de los proyectos quizás más transformadores para el país, el Centro de Revolución Tecnológica e Industrias Creativas, del cual orgullosamente soy el encargado territorial de la Plataforma Sur. ¿Por qué? Porque este es quizás la consolidación de un espacio de creación en el cual con muchos amigos, con muchos compañeros de este viaje hemos ido construyendo. Entender que desde la creatividad se puede aportar a otras industrias, se puede diversificar la matriz productiva del país y se puede ampliar las capacidades de desarrollo del mismo, entregándole a las personas espacios de conocimiento, nuevas áreas, buscar en estas conversaciones improbables espacios que nos permitan ir construyendo un ideario de sociedad que sea mucho más amigable, mucho más creativa, mucho más diversa y mucho más espontánea. Todos estos espacios y estos caminos que he podido ir construyendo, y que no lo he construido solo, ha sido un proceso de co-creación mío y de los míos, con quienes he podido construir este camino, de los cuales he admirado, he copiado, he plagiado y con los cuales he podido ir ampliando mis campos de conocimiento. Este ejercicio en el que me han invitado hoy día, este ejercicio de revisión, es un proceso de ingeniería inversa en mi proceso de desarrollo, de hacer una pausa y mirar, de entender cómo la experiencia del pueblo, que no es lejana a la que hemos tenido todos, tenemos como una ciudad construida de gente de pueblos, que nos permite ir reconociéndonos e ir aprendiendo de cada uno de nosotros, de ir construyendo esta sociedad en conjunto.
de entender de cómo el diseño es fundamental para este proceso, de cómo desde esta disciplina podemos transitar en distintos campos de conocimiento, en distintos saberes, e ir interactuándolo, ir administrándolo e ir gestionándolos. De una sociedad que importa reconocer los gestos, reconocer las palabras, de que la estética es importante en cómo nos tratamos y en cómo representamos lo que queremos. Es en la construcción de estos puentes, en ir reconociendo que se pueden hacer puentes y en su transitar. Y cómo transitarlos con respeto y con admiración por el otro, siempre con admiración por el otro. Con esto, creo que he podido ir construyendo mi pequeño pueblo chico, junto a mi familia, junto a Felisa y Manuela, en el cual tenemos un espacio donde nos permite tener la libertad de ir construyendo con otros, conversando con otros, no tener prejuicio al otro, e ir reconociéndonos, ir aprendiendo. En este diseño que hemos construido, donde solo el proceso de creación va a hacer que podamos seguir evolucionando y avanzando, de entender la creatividad, el arte, el diseño como un valor para toda la sociedad y cómo a partir de esto podemos ir construyendo espacios de desarrollo mejor para todos. Tesoros del Ñelol.